sesiones son un poco para hablar de Madame Blavatsky y de su doctrina secreta y un poco de las repercusiones que ha tenido esta gran obra en el pensamiento del mundo desde que la publicaron hasta ahora. Yo simplemente les cuento lo que dice este libro, que es una recopilación de artículos de varios autores y están divididos en varias partes. La primera parte es un poco introductoria sobre cómo se realizó la escritura de la doctrina secreta y un poco cómo funcionaba Madame Blavatsky a la hora de escribir sus obras. Hoy es la segunda charla que damos sobre esto y daremos por concluida esta primera parte, que es un poco preliminares. En el futuro seguiremos hablando de algunos aspectos de la doctrina secreta basándonos en este libro y en estos artículos que son muy interesantes. Pero de momento seguimos en esta segunda parte de cómo se hizo, cómo se realizó esta doctrina secreta. No es nada nuevo para seguramente la mayoría de ustedes o para todos ustedes, porque hoy no vamos a explicar cosas que sean nuevas, pero va bien como recordatorio, porque a veces leemos tantas cosas que perdemos un poco el hilo de lo que es. Así que hoy vamos a recapitular un par de aspectos. El primero es basándome en el artículo de Barbórka, que es un autor estudioso de las obras de Madame Blavatsky y como muy académico. Barbórka es un académico de Point Loma. Ya saben ustedes que existen dos ramas en la sociedad teosófica, la rama de Adyar y la rama que se quedó en California y que es la rama de Point Loma. Point Loma funda una escuela de teosofía, una escuela que no es de teosofía, es una escuela donde la gente que quiere llevar a sus hijos puede seguir una escolaridad normal, y Barbórka es uno de los que se formó en Point Loma y que después se quedó también en Point Loma y que siguió trabajando para editar algunas de las obras de Blavatsky, aparte de las suyas propias, que también escribió, porque siendo un académico y un estudioso, pues produce un par de libros o tres que son muy interesantes. Entonces, en este artículo de Barbórka, que es el primero, nos habla de Madame Blavatsky y el pensamiento universal. Y él divide en tres etapas los trabajos de Madame Blavatsky. La primera es la etapa americana, cuando en un momento dado ella recibe órdenes de irse a Estados Unidos y se va en 1873, aterriza en Estados Unidos, no sabe muy bien exactamente cómo sobrevivirá ni cuál es su cometido allí, pero al cabo de un año no empieza a tener una actividad más o menos pública. Esta actividad, todos ustedes ya lo habrán leído en alguna parte, es cuando ella recibe órdenes de ir a un sitio donde se realizan sesiones espiritistas en casa de unos hermanos que se llaman Eddy. Y al mismo tiempo, ella vivía en Nueva York. También en Nueva York está el coronel Olcott y no se conocen entre ellos. Recibe la orden de su editor, porque el coronel Olcott trabajaba en un periódico, para que fuera allí a hacer un poco una reseña de lo que eran estas sesiones. Y fue allí donde se encontraron. Después de las sesiones de los hermanos Eddy, aparece un artículo en una publicación
desacreditando un poco estas sesiones, pero ella había estado allí y se dio cuenta enseguida de cómo, bueno, de que era bastante genuino. Entonces no pudo reprimirse y tuvo que contestarle. Bueno, todo lo que usted dice, pues se lo rebatió y empezó una serie de artículos para poner en su sitio estas ideas mal concebidas que se tenía sobre lo que era el espiritismo. Empieza a escribir en diferentes periódicos y hay gente que también escribe. Aparecen unos artículos, unas colaboraciones firmadas por Giraf, H-I-R-A-F, y hablando sobre los Rosacruces. Y de hecho este es el primer artículo así de peso doctrinal, entre comillas, al que ella responde. Nadie sabía quién era Giraf, hasta que mucho después se descubrió que Giraf era un acróstico, eran las iniciales de un grupito de estudiantes que se habían reunido formando un club de estudio, y cada uno de ellos empezaba por una de las iniciales. Y esto no se supo hasta que después que ella ya se había muerto, uno de ellos escribió un artículo diciendo éramos nosotros. Pero probablemente se les indujo desde arriba a que escribieran para que ella, que era muy peleona, pues contestara y dijera no, esto es así, es asá, pusiera los puntos sobre las síes. En 1875, poco después de que se funda la Sociedad Teosófica, ella empieza a escribir Isis in Velo, que se publica 2 años después. Entonces, aparte de continuar todos los artículos que ella mandaba a otros periódicos como el New York Sun, The Banner of Life, uno en Boston, uno en Nueva York, otro en Chicago, incluso periódicos de Londres. El primer volumen de Isis in Velo entra en imprenta en mayo de 1877 y es el mismo año en el que al final se publican. En uno de los artículos escritos por Giraf que hemos mencionado antes, se menciona el velo de Isis, hablando de las cosas ocultas y todo esto. Y ella coge esta idea de publicar y titularle el velo de Isis. Solo que cuando este libro estaba en imprenta, el editor le dijo, oye, ya hay un libro publicado que se llama El velo de Isis, no podemos publicar otro con el mismo título. Te sugerimos que cambies un poco y pongas Isis sin velo. Y entonces ella dijo, vale, pues dejamos este título alternativo. Bueno, Isis sin velo tuvo una gran repercusión entre el pensamiento occidental y buena prueba de ello fueron todas las reseñas que aparecieron en muchísimos de los periódicos de habla inglesa, naturalmente, en aquella época. No se los leo porque es muy aburrido, porque todos dicen la obra magnífica, que va a ser muy interesante, llena de... Era polémica, además. Bueno, pues ya iba bien esto. La segunda etapa, después de Estados Unidos, en que ella publica Isis in Velo, entonces los maestros le dicen, ahora vete a la India. Y entonces se va a la India y aterriza en Bombay. Los últimos tiempos, cuando tiene que organizar la marcha para la India y luego al llegar a Bombay, ella deja un poco de escribir porque no tiene mucho tiempo, pero luego ya una vez asentada en Bombay empieza a escribir otra vez artículos para periódicos europeos, pero también para periódicos de la India, y tiene la idea de, cuando ella escribe artículos para periódicos, siempre tiene que ceñirse un poco a la línea del periódico. Hay cosas que a lo mejor no las puede decir porque el periódico le dice, hombre, esto a lo mejor no tienes que decirlo así. Y ella decide empezar a publicar una revista
donde va a hablar de filosofía oriental, donde va a hablar de arte, de ocultismo, de mesmerismo, de espiritismo y de otras ciencias secretas, como ella quiera, sin ningún tipo de limitación. Y se inventa la publicación de The Theosophist, que es, desde entonces, estamos hablando de septiembre de 1879, desde entonces no ha fallado jamás. Cada mes ha aparecido esta revista. Empezó ella y la seguimos recibiendo los que la recibimos. Así que esta era una publicación que para ella era la oportunidad de enviar el mensaje que ella quería enviar sin ninguna interferencia. Todos estos artículos que ella escribió en The Theosophist han sido compilados después y ocupan probablemente 6 volúmenes o más de lo que se llama Collected Writings, que es una serie de 14 volúmenes en los que están todas las obras de Madame Blavatsky. Pero de los 14, 6, solo 6, son exclusivamente de los artículos que él escribió en The Theosophist, que ella escribió, perdón, sobre toda esta doctrina. La tercera etapa, así que está en la India y empieza a editar el Theosophist, y luego decide irse a Europa y hace 2 paradas, una en Alemania y otra en Bélgica, para escribir su obra, su opus magnus, ¿no? La magna obra, que en principio tenía que ser una recomposición de Isis sin velo. Ella pensó, bueno, voy a coger Isis y lo voy a ampliar un poco por aquí, un poco por allá. Escribe un manuscrito, después el manuscrito no le parece bien, vuelve a escribirlo, escribe un segundo, y al final resulta que hay varios manuscritos sobre los comentarios o los añadidos de Isis sin velo, y al final es un libro completamente diferente. Mientras está escribiendo La doctrina secreta, ella está en Ostende, en Bélgica, y se pone muy enferma. Y hasta un punto crítico. Ella tiene un colapso y el médico que la trata piensa que se va a morir. Y tira la toalla y dice, yo no puedo hacer nada más, si queréis, llamad a alguien más. Entonces llaman al médico suyo de Londres, que viene y ven que no pueden hacer gran cosa por su vida. Hasta que una noche aparece el maestro y le dice, tú decides, o te quedas y te ayudo, o te vas. Si te quedas, pues acabas la doctrina. Si no, pues no pasa nada, ya buscaremos a alguien más. Y ella decide, no, a ver, arregla lo que puedas y que yo ya seguiré. A pesar de, ella era consciente perfectamente de lo que le esperaba, de todos los sufrimientos, de los dolores, del dolor de cabeza, y porque su estado físico no era un estado físico pletórico. Y además de todos los inconvenientes que iba a tener, las críticas y todo lo que... Porque claro, una persona como ella no dejaba indiferente a la gente, y los que estaban contra ella pues la atacaron muy duramente. Bueno, como fuera, ella decide quedarse y acabar de escribir La doctrina secreta, y bueno, gracias a esto hoy la tenemos y podemos estudiarla. Y ha sido una obra que todavía no hemos acabado de descubrir del todo. Es una obra que parece que tiene muchas puertas, y cada una lleva a sitios que todavía están por descubrir probablemente. La primera intención de Madame Blavatsky de publicar La doctrina secreta era una obra que iba a ser en 4 volúmenes, pero no le dio tiempo a escribir más que 2, la cosmogénesis y la antropogénesis. A pesar de ello, sus esfuerzos por cambiar en la corriente del pensamiento del mundo nunca cesó. Incluso antes de que se publicaran estos 2 volúmenes,
que comprenden su fantástico trabajo, ella funda otra revista. Ya tenía The Theosophist fundado y entonces dice, ahora voy a hacer una todavía más revolucionaria y la vamos a llamar Lucifer. Y entonces explica, para chocar la opinión anquilosada, en la primera página de la primera revista, ella explica y dice: el primer y más importante, si no el único, objetivo de esta revista está expresado en el título de la primera epístola a los Corintios. Es para traer la luz a las cosas ocultas de las tinieblas, para mostrar el verdadero aspecto y el verdadero significado original de las cosas y los nombres, el verdadero aspecto y el significado original de los hombres y de sus actos y costumbres. Y finalmente es para luchar contra el prejuicio, la hipocresía y las farsas de cada nación, de cada clase de sociedad, al igual que en cada aspecto de la vida. Es una tarea laboriosa, pero no es imposible ni inútil y será un buen experimento. Por lo tanto, para una empresa de esta envergadura, no se podría haber encontrado un mejor título que el que hemos elegido, Lucifer, que es la pálida estrella de la mañana, la precursora de la luz brillante del sol de mediodía, el Ésforos de los griegos. Los artículos que ella escribe en esta revista no son simples, no son nada fáciles, son incluso más profundos que muchos de los que ya ha escrito en el Theosophist. Todos estos artículos que ella escribe para Lucifer forman 2 volúmenes de los Collected Writings, 6 de los de Theosophist, 2 de los de Lucifer, y muchos de ellos son póstumos, fueron publicados después de que ella ya se había ido. Bien, esta es la primera parte de la que vamos a hablar hoy. La segunda parte es un poco, retomando la línea de la charla anterior, hablar de las fuentes de la doctrina secreta. El mes pasado hablábamos de cómo el iniciado comunica a través del chela, del discípulo, su doctrina. Vamos a leer lo que nos dice Boris de Zirkov. Boris de Zirkov es el último descendiente conocido de Madame Blavatsky, es un sobrino nieto, nace en 1902 en Rusia, después de la Revolución. Él va a estudiar a las universidades europeas y después él es especialista en lingüística, en lenguas y en los clásicos. Y al final decide trasladarse a Estados Unidos y también se va a Point Loma, a la Sociedad Teosófica de Point Loma. En 1952 empieza a recopilar todos los artículos de su tía, los escritos, las obras, lo editado, lo no editado, y hasta que forma este Collected Writings que existe hoy en día, que tiene no sé, 14, entre 14 y ahora no sé si son 14 o 16 volúmenes, pero vamos, es una cosa ingente. Y Boris de Zirkov nos está hablando un poco de, bueno, dice cosas muy interesantes. Habla de qué es la doctrina secreta. Primero tiene 2 partes, una es exactamente qué es y después cómo se escribe. En el qué es la doctrina secreta, bueno, es un comentario sobre el libro de las estancias de Dhyan. Dhyan es el nombre tibetano para Dhyana, Dhyana, que quiere decir meditación o contemplación. Como libro o manuscrito, es una parte íntegra de una serie de trabajos tibetanos que se conocen como Kyuti. El Kyuti es un tratado y comprende unos 35 libros, todo lo que es la parte exotérica. Y en cualquier monasterio tibetano se puede encontrar las ediciones estas del Kyuti, pero las exotéricas. Y luego hay unos 14 libros más de comentarios y anotaciones
sobre los mismos, escritos por maestros iniciados. Esta es la parte que no está en las bibliotecas. ¿Cuál es el contenido de los 35 libros del Kyuti que podemos encontrar en los monasterios? Mitos, leyendas, material más o menos incomprensible, igual como tenemos en todo el mundo creencias populares y leyendas que se van contando de generación en generación. Los 14 volúmenes de comentarios contienen un amplio glosario de términos ocultos y son un bosquejo de todas las ciencias ocultas y derivan de un pequeño pliego arcaico que se titula El libro de la sabiduría secreta del mundo. Así que el Kyuti exotérico es una cosa, pero luego están estos 14 volúmenes, 14 libros de comentarios escritos por los iniciados, que estos son los que nos enseñan, que contienen estos términos ocultos y se titula El libro de la sabiduría secreta del mundo. Los libros exotéricos del Kyuti son relativamente modernos, se publicaron durante los últimos 1000 años, mientras que los libros de los comentarios son de una antigüedad incalculable. La relación que guardan los libros exotéricos con la parte esotérica es la misma que la de la Cábala y el Pentateuco, los libros mosaicos. La Cábala es la parte más oculta. El libro de Cian, que es el primer volumen de los comentarios sobre los 7 pliegos del Kyuti, físicamente apareció de una manera relativamente reciente, pero el contenido es extremadamente antiguo, porque las enseñanzas que contiene proceden de los tiempos de la Atlántida y de mucho antes. Trata principalmente de la construcción cosmogónica de los mundos de nuestra cadena planetaria y de sus globos en particular, así como de la aparición y el desarrollo del hombre a través de las diferentes razas raíz y rondas. Blavatsky afirma que solamente utiliza extractos de algunas estancias y que su traducción, que la hace ella, la hace a partir de otras traducciones que ya existen, chinas, tibetanas y sánscritas, de los comentarios y de las glosas del libro original del libro de Cian, que estaba escrito en este lenguaje que ya no conocemos, que es el Sentar. Sería temeroso limitarse al libro de Cian como única fuente para la doctrina secreta. Si dijéramos, bueno, la fuente única de la doctrina secreta es el libro de Cian, nos equivocaríamos, porque es verdad que Madame Blavatsky comenta y escribe y traduce y explica estos párrafos del libro de Cian, pero hay una parte considerable de estos 2 volúmenes que se produce de una manera distinta y se origina a partir de otra fuente relacionada. Y aquí es donde vamos a hablar del tulku, que es el término tibetano para explicar un poco lo que hablábamos el mes pasado. Hay que tener en cuenta, para entender esto, algunas de las características de Madame Blavatsky en tanto que ocultista. Ella era una ocultista muy avanzada, y tener en cuenta esta doctrina del tulku, que es una doctrina esotérica. Esta palabra tibetana describe la condición cuando un iniciado vivo manda una parte de su conciencia a tomar posesión durante un periodo más o menos largo del cuerpo de un discípulo o chela, que es lo que se producía con Madame Blavatsky. Ese iniciado le envía al mundo externo, al chela, para realizar su trabajo o para enseñar, y entonces el chela actúa como transmisor de los poderes espirituales del iniciado. Blavatsky actuó frecuentemente durante su vida pública como tulku,
temporal de uno u otro de los dos adeptos, bueno, de varios adeptos o iniciados de la fraternidad transhimalaika. Se realiza el tulku sin perder conciencia y con perfecto conocimiento de lo que está sucediendo. Madame Blavatsky, bueno, se ponía aparte y dejaba que el maestro dijera. El ocultista mantiene siempre la percepción de su propia conciencia durante todo el tiempo y se limita a ceder el organismo físico para el uso temporal de el organismo astral y físico, astrofísico de los dos, para el uso temporal de una conciencia superior por consentimiento mutuo. Así que tulku está en el otro extremo de la mediumnidad. Y los poderes, y es uno de los poderes que se adquieren como resultado de un entreno oculto muy duro. Otros poderes desarrollados con una disciplina extremadamente dura son la clarividencia y la clariaudiencia espirituales, y se parecen tanto a sus equivalentes psíquicos como el brillo del sol de mediodía y la luz de la luna, por ejemplo. Cuando se tienen en cuenta estos hechos, se hace más fácil entender cómo Madame Blavatsky pudo producir algunos de los capítulos más extraordinarios de la doctrina secreta. Hay muchas partes que fueron dictadas por uno u otro de los adeptos, pero no como un jefe dictaría a la secretaria, a ver, toma nota, va, sino por transferencia directa de las ideas desde una mente a la otra por esta condición de tulku. Otras partes de la doctrina secreta son descripciones que Madame Blavatsky leía directamente con su entrenada conciencia espiritual, veía los anales acásicos que tenía delante. Esos registros, los anales acásicos son los registros indelebles de por todos los tiempos. O bien ella los evocaba con su poderosa voluntad, o si el adepto encontraba que era muy difícil, entonces él daba la orden de que se desplegaran frente a ella todos los pergaminos o lo que fuera para que ella pudiera acceder más fácilmente. Otra de las partes del manuscrito fueron precipitadas por uno u otro de los iniciados para los que trabajaba. Ellos supervisaban todas estas páginas escritas, las editaban, las recomponían y las incorporaban dentro del trabajo de ella. Y esto no era la primera vez que lo hacían, porque esto ya lo habían hecho con Isis sin velo. Pero ella escribe, mientras está en Alemania, le escribe al señor Sinet y le dice: estoy muy ocupada con la doctrina secreta, se está repitiendo lo mismo que en Nueva York, cuando ella escribía Isis sin velo. Perdón. Solo que ahora es más claro y es mucho mejor. Tantas imágenes, tantos panoramas, tantas escenas antidiluvianas y todo eso. Nunca he visto u oído nada mejor. O sea que para ella era una experiencia también grandísima. En diciembre del mismo año le escribe al doctor Hartmann lo siguiente: ya sabe usted que ando muy ocupada con mi libro. Ha tomado posesión de mí la fiebre de escribir y me entró el gusanillo, como diría Olcott, hasta que llega a mi mano derecha, se apodera de mí, de mi cerebro, y me transporta completamente a la región de lo oculto. En 15 días he escrito más de 200 páginas, del tamaño de la forma de Isis. Escribo día y noche, y ahora estoy segura de que acabaré mi doctrina secreta el año que viene. Bueno, dice, no, el año que viene no, el próximo, el otro. En marzo vuelve a escribir al señor Sinet y le dice: cada mañana hay un nuevo desarrollo y una nueva escena. Vuelvo a vivir dos vidas. El maestro encuentra que me resulta demasiado difícil mirar conscientemente dentro de la luz astral para la doctrina secreta. Así que desde hace 2 semanas estoy viendo amplísimos y larguísimos rollos de papel en los que las cosas están escritas y yo las memorizo. De ese modo he visto a todos los patriarcas, desde Adán hasta Noé, junto con los rishis,
y en medio de todos ellos está el significado de sus símbolos o de sus personificaciones. Y luego el mismo mes le escribe a Judge. Judge era su colaborador y discípulo inmediato, que fue el que empezó, cuando ella murió, Judge dijo: yo soy el sucesor de Madame Blavatsky, y entonces, bueno, hubo un poquito de problema y quedó la Sociedad Teosófica de Adyar, y Judge fundó la Sociedad Teosófica de Point Loma en América, porque él era americano. Pero en vida estaban muy unidos y comunicaban mucho, y de hecho él dice que ella le había dicho: tú serás mi sucesor. Bueno, total, que le escribe y le dice: te necesito para los preparativos de la doctrina secreta. Todos esos hechos, Judge, todos, tal como los maestros los están entregando, llenarán de alegría tu corazón. Bueno, después, en el 86, hay un conocido de Madame Blavatsky, el doctor Schleiden, Huber Schleiden, que la va a visitar mientras está en Alemania. Y él le escribe a la condesa Wachtmeister, que es una conocida de ella, en casa de quien también estuvo Madame Blavatsky más tarde. Le escribe una cartita y le dice lo siguiente, le explica y dice: yo estoy alucinado porque no para de trabajar, y bueno, yo duermo en el sofá al lado de su escritorio, me acuesto cuando ella deja de trabajar y se va, y por la mañana me despierto y encima de la mesa hay una serie de pliegos que se han escrito durante la noche, pero no sabemos exactamente qué. Es interesante lo que dice, escuchen. Dice: en muchos aspectos su trabajo, el de Madame Blavatsky, se está desarrollando de modo muy parecido a como lo describe el coronel Olcott en el capítulo 13 de su libro Hojas de un viejo diario. También yo la vi escribir frases como si estuviera copiándolas de algo que tuviera frente a ella, aunque yo no podía ver nada ahí. Y también vi muchas anotaciones y correcciones manuscritas en la conocida tinta azul de KH en lo que ella escribe, así como en algunos de los libros que ocasionalmente se encuentran en su mesa. A menudo eso lo veía yo por la mañana, antes de que ella empezara su trabajo. Yo dormía en el sofá de su despacho después de que ella se hubiera retirado a descansar por la noche, y el sofá estaba a escasa distancia de la mesa. Recuerdo muy bien mi sorpresa una mañana cuando me levanté y encontré un montón de páginas de borrador escritas con esa caligrafía azul encima de su propio manuscrito sobre la mesa de trabajo. ¿Cómo llegaron ahí esas páginas? Lo ignoro, porque yo no las vi allí antes de acostarme, y nadie estuvo físicamente en la habitación durante la noche, porque yo tengo un sueño muy ligero y me habría dado cuenta. Cuando el doctor Schleiden finaliza su visita en Alemania a Madame Blavatsky, al marcharse encuentra dentro de un libro suyo una carta manuscrita firmada por el maestro KH. Y en la última frase el maestro le dice: el abajo firmante está satisfecho de asegurarle a usted que cuando la doctrina secreta esté terminada será la triple producción de M, Upasika y su más humilde servidor. Upasika es el nombre que le daban a Madame Blavatsky y significa discípulo o chela, pero femenino. Junto a esa carta, el doctor Schleiden encuentra otra firmada por el maestro M que decía: si esto puede serle útil o de alguna ayuda al doctor Schleiden, aunque lo dudo, yo, el humilde abajo firmante fakir, certifico que la doctrina secreta está dictada a Upasika en parte por mí mismo y en parte por mi hermano KH. Y también hay una carta que es muy conocida del maestro KH que le manda a Olcott cuando Olcott está llegando en barco. Un día antes de llegar a Brindisi, el coronel Olcott recibe una carta en la que KH dice: también he tomado nota de su opinión sobre la doctrina secreta. Esté seguro
de que lo que ella no ha escrito directamente a partir de trabajos científicos u otros, se lo hemos dado o sugerido nosotros. Cada error o noción equivocada que ella ha corregido o explicado a partir del trabajo de otros teósofos, lo he corregido yo mismo o ha sido corregido bajo mi instrucción. Este trabajo es más valioso que su predecesor, Isis Belo. Es un compendio de verdades ocultas que harán que sea una fuente de información y de instrucción para cualquier estudiante ferviente por muchos años futuros. Y que lo diga. De todos los documentos citados, queda bien claro que la doctrina secreta es mucho más que una simple explicación o un comentario de algunas estancias traducidas del libro de Cian. En sus páginas encontramos muchos párrafos que empiezan así: el ocultismo enseña, la doctrina secreta afirma, la filosofía esotérica dice, la ciencia oculta declara. Y a continuación hay una breve exposición sobre alguna verdad oculta expresada en un lenguaje directo e inequívoco. Cuando se relacionan estos párrafos, se ve claramente que la doctrina secreta, en su marco esencial, es un bosquejo exhaustivo de la hasta aquí ciencia secreta o filosofía del ocultismo, hecha pública, por lo menos, por dos de los iniciados de la fraternidad de adeptos a través de su directa mensajera, Madame Blavatsky. En el texto de la doctrina secreta existen diferentes niveles, aunque estén interrelacionados entre sí. Desde argumentos científicos y disertaciones filosóficas de Madame Blavatsky, en tanto que estudiante de la tradición mística, hasta ideas inspiradoras, pensamientos agudos, afirmaciones proféticas de una ocultista iniciada como era ella, e incluso declaraciones elevadas y párrafos totalmente conmovedores que vienen directamente de la mente de los ocultistas mayores, que son los que se los dictaron, y que suenan como música de órgano en el espacio infinito. A menos que se comprenda este entramado del trabajo, este esquema, no podremos entender la naturaleza real de lo que es la doctrina secreta. Como tiene mucha información colateral, que trata principalmente con pruebas fehacientes sacadas de varias religiones y filosofías y mitologías de todo el mundo, hay mucha gente que cree que la doctrina secreta es una gran cantidad de enseñanzas e ideas que no parecen relacionadas entre sí, pero que están entretejidas de una manera que, bueno, queda bien, ¿no? Es bastante coherente, pero no es así. La obra magna de Madame Blavatsky tiene el propósito de presentar un bosquejo coherente de una doctrina eterna, de un sistema de pensamiento basado en hechos ocultos y en verdades universales inherentes a la naturaleza, que son tan específicas y definidas como cualquier proposición matemática. O sea, que no es un cuento chino, ¿eh? Las enseñanzas de dicho sistema en su conjunto no se pueden deducir ni encontrar en ninguna de las religiones exotéricas, ni en ninguna escuela filosófica del pasado ni de tiempos más recientes. No obstante, se pueden encontrar ideas sueltas o principios simples, anotados, apuntados en las obras de los antiguos autores, que sugieren la existencia de una doctrina matriz cuidadosamente oculta. La cosmogénesis y la antropogénesis que tenemos en la doctrina secreta son estudios totalmente sui generis, no están copiados de ninguna parte, no se han juntado un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá, lo junto, lo pongo así bien y pasa. No, es absolutamente sui generis. Y representan un reto para la investigación, porque es un documento literario de lo más extraordinario para nuestra época.
Madame Blavatsky un día discutía con unos orientalistas occidentales sobre el budismo y aprovechó para decir lo siguiente: la única manera de resolver este conflicto es estudiando la doctrina secreta que estamos publicando ahora en el Theosophist. Por lo tanto, la doctrina secreta es la primera obra seria desde hace varios miles de años y tiene la intención, y de hecho lo logra, de presentar de manera consecutiva y coherente los principios fundamentales de esa doctrina oculta universal, Brahma Vidya, Gupta Vidya o como le queramos llamar. Esa doctrina oculta universal que era el conocimiento original de los Manasaputras. Ellos lo entregan a la humanidad naciente en esta ronda y lo dejan al cuidado de los que entonces eran hermanos mayores, exponentes como eterna fuente principal de las verdades espirituales. Así que este compendio de sabiduría oculta lo entregan como eterna fuente principal de las verdades espirituales. Está claro que no está todo en la doctrina secreta, es un esbozo pequeñito de una parte pequeñita de esta tradición universal oculta, que según Blavatsky es la sabiduría acumulada de todos los tiempos. Levanta el velo, apenas la esquinita del velo místico que esconde los niveles más elevados de ese conocimiento. Por consiguiente, hay que pensar que la obra de Blavatsky no es la última palabra sobre este conocimiento, no es más que un esbozo de los principios básicos, algunos de los principios básicos del mismo. Bueno, tenemos muchas pruebas como las que hemos leído y que están publicadas. Está claro que la principal fuente de la doctrina secreta, así como de gran parte de los escritos de Madame Blavatsky, es una obra desde el punto de vista colectivo de la fraternidad de adeptos, cuyo mensajero era ella, y de forma individual de dos o más de los iniciados que pertenecen a dicha fraternidad. Fueron ellos los que deciden desvelar en nuestra era parte de su conocimiento que tradicionalmente está oculto en beneficio de aquellos que estuvieran preparados para recibirlo. Hoy en día hay un número mucho mayor de gente que está preparada para recibir parte de este conocimiento, de este Gupta Vidya. Así que diseminar este conocimiento es la tarea del movimiento teosófico. Y en ello estamos. Actualmente la ciencia moderna ha demostrado, más allá de toda duda, algunas de las ideas fundamentales de la sabiduría antigua. Y la búsqueda religiosa y filosófica ha puesto de manifiesto ideas intuitivas estrechamente parecidas a las enseñanzas de las tradiciones espirituales más antiguas. Así que la doctrina secreta es una mina de doctrinas y de hechos ocultos. Bueno, por lo tanto, el futuro de esta corriente está llena de promesas y su realización depende de nuestra integridad espiritual, de nuestro sentido de fraternidad, de nuestras intuiciones despejadas y de nuestra fuerza moral inquebrantable. Si vivimos de acuerdo con estos ideales y cumplimos con nuestro deber sagrado, entonces, efectivamente, puede que los maestros de sabiduría manden a otro discípulo más informado y mucho más preparado para que dé la prueba final e irrefutable que existe una ciencia llamada Gupta Vidya y de que, igual que las fuentes del Nilo fueron durante un tiempo un misterio porque nadie sabía dónde nacía, también el origen de todas las religiones y filosofías conocidas actualmente en el mundo fue olvidado durante mucho tiempo e incluso perdido para el hombre, pero que por fin se ha encontrado. Muchas gracias.